Y finalmente, en el tema de interferencia de redes teníamos un problema grave en que no era claro quién tenía que pagar. Digamos, si yo amplío una carretera y hay unos postes de la luz o hay un tubo de Ecopetrol, la pregunta es quién paga el movimiento de esa red. Eso no era muy claro en el pasado, ahora está muy claro. El que llega de primero, o mejor dicho, el que llega de último paga. Entonces, si yo tenía mi carretera, tenía mi servidumbre y Ecopetrol pasó el tubo por ahí y yo necesito expandir la vía, Ecopetrol lo tiene que mover. Ahora, si Ecopetrol tiene su tubo y a mí me dio por ir por allá y poner la vía, pues yo pago. Entonces, eso quedó muy claro. Y la ley de infraestructura nos ayudó entonces a eliminar muchos de estos cuellos de botella que teníamos de antes. También hicimos muchos cambios en lo que es la institucionalidad y la financiación. Se creó la ANI, que es donde yo estoy, se creó la Financiera de Desarrollo Nacional, o mejor dicho, se modificó la Financiera Energética Nacional para que pudiera financiar infraestructura. Creamos los fondos de deuda para que los fondos de pensiones pudieran prestarle a estos proyectos y generamos muchos mecanismos para facilitar el financiamiento del extranjero, entre ellos la reducción de la deducción de pagos de intereses, que antes era del 14% el impuesto y ahora solo del 5%. También hicimos unas mejoras muy importantes en la forma de licitar. Aquí también nuestro colega español mencionaba los problemas de las ofertas temerarias, o sea, precios muy bajos. Aquí introdujimos un sistema muy sencillo que nos ha funcionado supremamente bien. Y el sistema es el siguiente. Cuando recibimos ofertas, hacemos un promedio de esas ofertas y le hacemos una franja del 10% hacia abajo. Quien quede por debajo de 10% del promedio lo eliminamos y gana la licitación el menor precio dentro de la franja del 10%. Entonces eso fuimos muy criticados. Por ejemplo, el Banco Mundial me decía: usted está dejando dinero sobre la mesa, le podrían estar haciendo mejores ofertas. Pero la verdad es que el riesgo de tener una oferta muy baja que luego resulta en renegociaciones y además que los bancos no están dispuestos a financiar es demasiado grande. Entonces ese es el sistema que hemos desarrollado. Ahora, esto nos permite muchos beneficios como economía. Por ejemplo, hemos estimado que a partir del año entrante en que entran en pleno las obras, esto va a tener un impacto de 1.5% en la tasa de crecimiento del PIB, porque las inversiones son muy grandes y se emplea mucha gente. Ahora, hace unos años hablábamos que íbamos a pasar de crecer del 4,5 al 6. Desafortunadamente, por todos los problemas de la minería, todos los problemas del petróleo, probablemente logremos compensar lo que está cayendo el otro sector. Entonces no vamos a crecer al 6%, pero sí va a evitar que entremos en una recesión. Entonces es un choque de actividad económica muy positivo. Una vez terminemos las obras, el crecimiento potencial de Colombia se va a aumentar. Se va a aumentar porque nuestra estructura y costos de transporte va a ser mucho más eficiente. Hoy en día se estima que el límite de crecimiento de Colombia a largo plazo es del 4,5%, que por cierto es lo que hemos crecido en los últimos 20 años. Cuando crecemos más del 4,5% comienza a subir la inflación, comenzamos a tener problemas de balanza de pagos. Entonces por eso tenemos como un límite natural que no nos permite crecer más de eso. Pero con las nuevas carreteras estimamos que vamos a poder crecer en el largo plazo hasta un 5,3%. Y un tema muy importante, el empleo. Todos estos proyectos van a generar 100,000 empleos directos y otro tanto de empleos indirectos, o sea, 200,000 empleos. La fuerza laboral de Colombia son más o menos 20 millones de personas, entonces eso quiere decir que vamos a disminuir el desempleo en 1%, o que sí va a aumentar 1%, ahora no va a aumentar,
porque vamos a tener esta fuente de empleo adicional. Entonces, el beneficio de todo esto, sin duda, es muy, muy grande. En algunas industrias el efecto es claro, por ejemplo, en el cemento. Estos proyectos van a demandar 5 millones de toneladas. Si se construyen en 5 años es 1 millón de toneladas al año, y actualmente el mercado tiene una demanda de 12 millones de toneladas. O sea, la demanda por cemento va a aumentar en 8% más o menos solo como consecuencia de estos proyectos. Se van a necesitar 940.000 toneladas de acero, 180.000 al año. Hoy hay una demanda de 1.3 millones, o sea, más del 10% de aumento en la demanda del acero. Asfalto, hemos tenido demanda de 636.000 toneladas año. Con esto vamos a necesitar 280.000 toneladas más, o sea, el 50% más en asfalto. Y vamos a tener una gran demanda por explosivos y otros materiales. Todo esto debe jalonar la economía de una forma muy, muy importante. Y el ejemplo de Cartagena es bien interesante. Esta es la ruta que tenemos hoy en día de Bogotá a Cartagena. Este es el camino óptimo. En el año 2011, antes de que comenzáramos a construir las dobles calzadas, se tomaba 30 horas y el costo de operación vehicular era 4.5 millones de pesos en el recorrido para un camión. En el 2016, ya con más o menos la mitad de la vía en doble calzada, nos estamos demorando 25 horas y el costo ha caído a 4.2 millones de pesos por viaje. Pero lo más importante es que en 5 años va a demorar 15 horas, la mitad de lo que demoraba en el año 2011. Y la ruta óptima va a cambiar. Hoy la ruta óptima es ir hasta Bosconia, volver a Plato y a Carmen de Bolívar. Nosotros hemos venido construyendo esta vía entre el Burro, Monpós, La Gloria, Plato, y aquí falta un pedacito a Carreto, que nos va a permitir reducir muchos kilómetros, porque en vez de ir hasta allá y volver, vamos a ir recto hasta Carreto. Y por eso se va a poder hacer el viaje en 15 horas y el costo de operación vehicular cae a 3.7 millones de pesos el camión. Y aquí vemos pues un poco cómo era la ruta antes, cómo está la ruta hoy, cómo sería la ruta en el futuro, y vemos pues la reducción en kilómetros. 2011 eran 1.055 kilómetros, vamos a reducirla a 1.018 kilómetros y 666 de ellos van a estar en doble calzada. Entonces ir de Cartagena a Bogotá en camión va a ser mucho más fácil, y un camión típico, eso no está ahí en las cuentas, entonces va a poder hacer el doble de viajes, ¿no? Porque si yo en vez de demorarme 30 horas me demoro 15, me voy a volver mucho, mucho más productivo, y eso le va a ayudar muchísimo a la economía nacional. Ahora, ante todas estas cosas buenas, ¿no? Les mencionaban todos los logros que tuvimos en la legislación, en la estructuración de proyectos, en las licitaciones. Hemos logrado atraer las mejores firmas nacionales y extranjeras a ser los desarrolladores de los proyectos. Hemos logrado que los mejores bancos de Colombia y los mejores bancos del mundo en financiación de infraestructura estén financiando los proyectos, y vamos por muy buen camino. Pero tenemos riesgos, que eso fue lo que vino a decirles aquí el vicepresidente. Tenemos riesgos porque seguimos teniendo inseguridad jurídica. Yo por eso les decía que el vaso estaba lleno 2/3, vamos por buen camino, pero hay 1/3 que está vacío. Y esa inseguridad jurídica, en mi opinión, se deriva fundamentalmente de 2 fuentes. Se deriva de todo el tema de consultas previas, que el vicepresidente les habló con lujo de detalles,
y se deriva del actuar de las autoridades regionales sobre estos proyectos. Y les voy a dar 4 ejemplos concretos para que visualicen cuál es el problema y ver qué se nos ocurre para resolverlo. Uno lo mencionó el doctor Velilla. Ese es un proyecto muy importante en Antioquia, se llama el Túnel del Toyo. Ese va a ser el mayor túnel en Colombia, más de 9 kilómetros de longitud. Y es producto de más de 5 años de estudios, de trabajos entre el Departamento de Antioquia y el Gobierno Nacional. Y en el 2015 finalmente firmamos un convenio para sacar adelante ese proyecto entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Gobierno Nacional, y se hizo una licitación que permitió adjudicar la construcción del túnel, la interventoría, etc. Pero a comienzos de este año, el nuevo Contralor Departamental dice que este proyecto se debe suspender y que se debe suspender porque el contrato no contaba con licencia ambiental cuando fue licitado y no tenía consultas previas y no contaba con estudios a nivel 3. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la ley no exige eso, ¿no? Si vemos la ley de infraestructura es muy clara que dice que uno debe licitar con estudios de fase 2 y no necesita tener la licencia ambiental, puede hacerlo con el diagnóstico ambiental de alternativas siempre y cuando en el contrato de construcción tenga una etapa preconstructiva en que se terminan los diseños y se hacen los licenciamientos ambientales. Ahora, ¿qué ocurrió en la práctica? Cuando este Contralor Departamental sale con estas afirmaciones y le exige al gobernador que suspenda el contrato, el gobernador pues obviamente no se puede atrever a ir en contra del Contralor, porque ahí acaba en grandes problemas. Ahí en ese caso tuvimos un gran apoyo de la Procuraduría que ayudó a resolver estos problemas jurídicos y a raíz de eso se generó una mesa de acompañamiento con unas conclusiones que le dio la seguridad al gobernador de reiniciar las obras. Sin embargo, el Contralor Departamental demandó la legalidad del contrato. Entonces todavía estamos corriendo el riesgo de que por la demanda de un Contralor Departamental la obra del mayor túnel del país entre en limbo. Ese es un ejemplo, pero les voy a mostrar más, no es el único. No quiere pasar. Puerto de Aguadulce. Este es otro ejemplo de ese tipo de conflictos de interpretaciones. En el año 2007, o sea, hace 10 años, este proyecto fue adjudicado con todos los requisitos de ley y en esos momentos obtuvo su licencia ambiental y se consultaron a todas las autoridades. ¿Cuál es el problema? 9 años después, unos meses antes de que entre en operación el puerto, está a punto de arrancar el puerto, el alcalde cierra las obras, manda a hacer un cerramiento y alude que ese proyecto debió haber tenido un plan parcial para hacer las obras. Entonces, nosotros pues vemos que la ley de puertos es muy clara y dice que si se tiene una concesión portuaria y se tiene una licencia ambiental sobre esos terrenos, eso es todo lo que necesita para hacer las obras. Y las 50 concesiones portuarias que hay en este país, 50 y pico, todas han sido construidas bajo esa premisa. Además, en este caso, cuando se hizo la audiencia de otorgación de la licencia hace mucho tiempo, el municipio estuvo de acuerdo. Entonces, fíjense el problema de que ahora llega un alcalde y simplemente hace un cerramiento de la obra porque no tiene, no tiene este plan parcial en la ciudad de Buenaventura. Aquí de nuevo tuvimos apoyo de la Procuraduría, trabajamos con el alcalde,
ya quitó la orden de cerramiento, entonces se está construyendo de nuevo, pero no ha revocado sus actos. Entonces en cualquier momento vuelve y cierra. Y este es un proyecto pues gigantesco de máxima importancia para el país. Entonces fíjense, a pesar de todos los avances que hemos tenido, el tipo de inseguridades jurídicas que se están presentando. Y necesitamos resolverlas para llegar al vaso vacío, para poderle dar al país estas obras. Porque esto causa mucha inseguridad en los inversionistas y en los bancos. Y si continúa pasando, nos van a cortar el chorro. Van a dejar de invertir, van a dejar de presentar ofertas y los bancos van a dejar de financiar los proyectos. Otro ejemplo, este acaba de pasar, Graneles del Golfo, algo parecido. En el año 2010, también hace mucho tiempo, el INCO le fijó las condiciones a un puerto en San Antero que cumplía todos los requerimientos de ley y le dice que tiene que traer una licencia ambiental. En el 2014, después de muchos ires y venires, la Corporación del Valle del Sinú le da la licencia ambiental a este puerto. Y por lo tanto nosotros, como ya cumplió las condiciones, entonces sacamos la resolución de otorgamiento del puerto. Sorpresa, el 30 de junio del 2016, la CBS saca una revocatoria directa de su propia licencia ambiental, estando la licencia ambiental en firme. Y el argumento es que hay algunas comunidades en esa zona que no fueron consultadas. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el problema? Pues uno no puede revocar un derecho de un tercero, que le otorgó a un tercero, sin por lo menos tener algún tipo de consulta y aceptación del tercero. Y segundo, quien hace la certificación de las comunidades no es la CBS, no es la Corporación del Sinú, es el Ministerio del Interior. Y ahí estamos, no lo hemos resuelto porque acaba de ocurrir, pero fíjense la locura. El vicepresidente también hizo alusión a este tema. Y la última gracia, esto fue aquí en Cartagena, acaba de ocurrir, adjudicamos este proyecto que tanto ha pedido la región para construir la doble calzada saliendo de Cartagena hacia Barranquilla, tener la doble calzada sobre la Ciénaga de la Virgen. Consultamos las comunidades por años, el Ministerio del Interior hizo todos los censos de las comunidades que había y con base a eso se adjudican las obras y arranca la construcción. Sorpresa, ¿qué pasa? En junio del 2016, o sea, hace unos días, ¿no?, el Tribunal de Bolívar decide que hay una nueva comunidad que se llama Marlinda y dice que se tienen que suspender las obras que afecten a la comunidad de Marlinda. Y nos dice que tenemos que convocar una consulta previa. Nosotros pues impugnamos esa decisión, pero estamos pues absolutamente desconcertados con lo que acaba de ocurrir. Entonces yo con esto cierro pues mi presentación. Yo creo que estamos por muy buen camino. Yo creo que el cambio normativo que se ha hecho es muy importante. Creo que la confianza que han tenido en nosotros los inversionistas internacionales y los bancos ha sido muy especial. Nunca habíamos tenido tantas obras en el país y el reflejo de eso se ve aquí en Bolívar y en Cartagena, pero tenemos que parar estos problemas de inseguridad jurídica. Uno no puede invertir billones de pesos y tener en riesgo de que cualquier alcalde, cualquier director de la CAR o cualquier juez o cualquier contralor departamental le sale a uno con una de estas cosas como las que yo le mostré aquí y le paren a uno un proyecto.